Bienvenidos, bienvenidos y muchísimas gracias tanto por la asistencia en directo como a todos los que, pues por unas cuestiones tanto de agenda como de obligaciones profesionales, acabéis viendo esta sesión a lo mejor en diferido, ¿no? Bienvenidos a esta sesión de, vamos, de rigurosa actualidad, ¿no? Yo creo que cuando la organizamos, de hecho, no sabíamos que exactamente íbamos a atinar justo con el día, yo creo que con el día crítico, ¿no? Agradeceros a todos la enorme demanda que ha tenido este webinar y que muy probablemente pues tenga que ver no solo con la temática, sino también con con las primeras líneas que tenemos aquí, que tenemos la suerte y que les agradecemos desde el IEB que estén presentes, ¿no? Tanto a efectos profesionales como a efectos, yo creo que relacionados con esta materia, pues tenemos la suerte de tener aquí, yo creo que a las personas que más saben de este terreno y a las personas sobre todo más relacionadas con lo que esta última semana ha sido pues un tema de rigurosa actualidad, ¿no? Vamos a ver hoy en la sesión la reforma del Plan General Contable y el nuevo reglamento de auditoría. Tenemos con nosotros, que además le cederé la palabra en breve, ¿no? Yo voy a intentar ser muy breve, como moderador de la sesión a Felipe Herranz, ¿no? Felipe Herranz Martín es aquí en IEB nuestro director del máster en auditoría y riesgos financieros. Ha conseguido siempre, pues aparte de una gran satisfacción del alumnado, conseguir atraer a profesionales, tanto alumnos como claustro de profesores, ¿no? De primerísimo nivel, ¿no? Presencia de las 4 Big Four, de personalidades y de profesionales de instituciones de primer nivel, ¿no? Agradecerte, Felipe, que haces vamos, un esfuerzo extraordinario para que nuestros alumnos pues tengan esa formación de primer nivel. Y yo sin más, ¿no? Casi prefiero, Felipe, que seas tú el que vaya presentando a los ponentes, además sé que lo tienes dentro de tu planificación. Agradeceros a todos los que os habéis podido conectar, agradecerte a ti muy especialmente, Felipe, por toda la organización y el impulso de esta sesión, que yo creo que vamos a escuchar todos con especial detenimiento. Sin más, muchísimas gracias, Felipe, y te cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Bienvenidos todos. Efectivamente, vamos a empezar este seminario online o mesa redonda sobre la reforma del Plan General de Contabilidad y el nuevo reglamento de auditoría. Como saben, pues ya desde hace unos años se vienen manejando unos borradores y curiosamente, pues el sábado pasado han salido ya en reales decreto. De manera que de la reforma del Plan General de Contabilidad tenemos un borrador ya de 2018, después conocimos el dictamen del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, aprobación del Consejo de Ministros del 12 de enero de 2021 y finalmente ya el Real Decreto 1/2021 que ha salido en el BOE el sábado pasado, de manera que hace 2 días, máxima actualidad. El reglamento de auditoría también hemos tenido borrador previo, también el dictamen del Consejo de Estado del 3 de octubre de 2020, aprobado el Consejo de Ministros el 12 de enero de 2021 y finalmente ha salido en el BOE ya como Real Decreto 2/2021 el sábado pasado, al mismo tiempo que la reforma de Plan General de Contabilidad. Pues bien, para hablar de todo esto, pues tenemos la suerte de que nos acompañen en esta mesa redonda pues 4 profesionales de sobra conocidos por todos ustedes, como son pues Silvia López Magallón, directora de auditoría de Deloitte, Stefan Mundorf, Chief Accountant of the Price, José Morales Díaz, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y ex socio de EY, y Julio Álvaro Esteban, socio en KPMG. Quiero remarcar mi alto agradecimiento por su disponibilidad a participar en esta mesa redonda e incluso pues estar viendo durante el fin de semana las últimas disposiciones para ver en qué cosas podían cambiar respecto a los borradores que disponíamos y respecto también a la información que teníamos a través de los dictámenes del Consejo de Estado. El orden de intervención va a ser el que tienen aquí. Haré yo una primera introducción a estos aspectos de estas reformas.
A continuación, Silvia López nos hablará del nuevo reglamento de auditoría. A continuación, Stefan Mundorf nos hablará de los efectos de la NIC 15 en el Plan General de Contabilidad reformado, el tema de ingresos. José Morales, a continuación, nos hablará de los efectos de la NIC 9 en el Plan General de Contabilidad reformado. Y finalmente, Julio Álvaro nos comparará un poco el Plan General de Contabilidad con las versus la circular del Banco de España y las NIF. Y luego después trataremos de contestar por lo menos alguna pregunta. Tenemos un tiempo limitado y no podremos quizá contestar a todas, pero sí, por favor, si hacen alguna pregunta, trataremos de poder contestar por lo menos a una selección de ellas. Pues bien, sin más, paso por mi parte. Entonces, simplemente decir que el reglamento de auditoría pues, es el desarrollo de la ley 22/2015, de manera que ya de alguna manera no puede contravenir a esa ley, pero sin embargo, en los reglamentos siempre hay cuestiones que hay que definir y resultan de gran importancia, como luego nos comentará Silvia. En principio, en la introducción de la disposición legal parece que solamente se hacen las modificaciones imprescindibles para adaptarse a la ley 22/2015 y manteniendo lo anterior siempre que no vaya contrario a la ley o si no se considera conveniente su modificación, para así aconsejarlo en la práctica. Silvia nos comentará más en concreto cómo este aspecto de la introducción se cumple en el articulado del reglamento. Respecto al Plan General de Contabilidad, simplemente recordar algunos aspectos básicos. Si hablamos de la contabilidad, pues podemos hablar de la convergencia internacional entre los dos grandes emisores de normas contables, el FAS americano y el IASB. Saben ustedes que llegaron al acuerdo de Norwalk en 2002 para tener unas normas que fuesen compatibles, que fuesen de uso mundial. Y bueno, pues tuvieron cierta época en que, vamos, han hecho muchos proyectos conjuntos y un buen ejemplo de normas que han salido prácticamente igual en el FAS y en el IASB, pues han sido las de valor razonable o las de ingresos. Sin embargo, pues en las de instrumentos financieros quizá pues ahí tropezaron un poco más, sobre todo en el tema de cómo aplicar el método de pérdidas esperadas. Y bueno, pues sigue habiendo normas que se parecen, pero realmente diferentes. No se ha llegado al acuerdo que se quería llegar cuando se reunieron en Norwalk. En cuanto a la convergencia europea, ya lo saben ustedes, desde el 1 de enero de 2005 las normas del IASB se utilizan para los estados financieros consolidados de las empresas que cotizan en bolsa, las empresas de la Unión Europea que cotizan en bolsa. Y bueno, desde entonces pues se está cumpliendo de esta manera. En cuanto a España, todos los países miembros tenían la posibilidad de extender esta obligación o al menos permitir las normas internacionales para otros estados financieros que fuesen distintos de los que acabo de citar. O sea, los estados financieros consolidados de las cotizadas tienen que aplicar necesariamente las normas del IASB. Entonces, en esta posible mayor o menor extensión, pues España en el 2007 pues optó por un sistema dual. De manera que, por ejemplo, los estados financieros individuales se deben hacer con normativa local, aunque los consolidados se hagan con normativa internacional. Por otro lado, pues como digo, se hace distinto según sea consolidados o individuales. También hay un plan general de contabilidad y uno de pymes. Y luego también tenemos el plan general de contabilidad generalmente para empresas comerciales e industriales, pero luego tenemos otras normas locales para entidades financieras, fundamentalmente la circular del Banco de España para entidades de crédito, ¿no? De manera que esta dualidad la podemos ver desde distintos puntos de vista, individuales o consolidados y también entidades financieras u otras. En el dictamen del Consejo de Estado, pues es opinión del Consejo de Estado de que se debería volver a revisar si las circunstancias que aconsejaron en el año 2007 seguir este sistema dual de que una empresa pueda hacer sus estados financieros consolidados obligatoriamente en normativa del IASB porque cotiza en bolsa y sin embargo los individuales no pueden hacerlo, que podía ser conveniente volver a estudiar para ver si eso sigue siendo adecuado o no.
Entonces, esta normativa local pues es distinto enfoque en el Plan General de Contabilidad de las entidades financieras. Mientras que en la circular del Banco de España sigue prácticamente al 100% las normas internacionales, sin embargo, el Plan General de Contabilidad lo va siguiendo, pero quizá con cierto retraso y con ciertas particularidades. Son enfoques de momento diferentes porque también los usuarios de estos estados financieros son diferentes y las empresas pues también tienen características diferentes, como muy bien dice el preámbulo del Real Decreto. Pero sí que es cierto que aunque la contabilidad ya sabemos que no solamente tiene efectos de información, sino tiene efectos de protección patrimonial, efectos de fiscalidad, no es menos cierto que en la función principal hoy día de la contabilidad es la parte de información y por lo tanto la que se sigue a través de las normas contables. La protección patrimonial se sigue haciendo a través de la ley de sociedades de capital y los impuestos a través de la ley de impuestos sobre sociedades y, como todos ustedes conocen, tanto para la protección patrimonial, por ejemplo, por la distribución de dividendos, como por ejemplo para el pago de impuestos sobre sociedades, pues se hacen los ajustes pertinentes para poder compatible en todo esto. Pero bien, si ya nos ceñimos en el Plan General de Contabilidad, pues tenemos pues siempre la dificultad de encontrar un término medio adecuado entre que haya la mayor convergencia posible con las normas internacionales para que las grandes empresas industriales y comerciales que cotizan en bolsa no hagan unos estados financieros consolidados muy diferentes de los individuales, y por otro lado, pues que no tenga demasiadas complejidades, se busca la simplicidad porque otras empresas que no cotizan en bolsa, pues pueden tener una necesidad diferente de complejidad. Entonces, en esa situación es en la que se desarrolla hoy día el Plan General de Contabilidad. Y en este nuevo modelo, que es el que ahora vamos a comentar parcialmente, pues sí que se ha incorporado la NIF 13 de valor razonable, como les digo. También se ha incorporado en su práctica totalidad la NIF 15, aunque una parte se pone en el plan y otra parte se pondrá en una resolución del ICAC, de la cual ya existe un borrador para desarrollar la parte de ingresos. La NIF 9 se ha incluido en el plan de contabilidad, pero no en su totalidad. Ahora el ponente que va a hablar de la NIF 9 nos comentará algunos ejemplos. Y la NIF 16 no se menciona. La NIF 16 de arrendamiento no se menciona. En el borrador de 2018 se daban las razones por las que no se incluía en esta reforma, pero en el Real Decreto no se menciona. Esto quiere decir que a lo mejor pues en el futuro podría incorporarse, ¿no? De manera que estas son las principales modificaciones de Plan de Contabilidad. Nosotros vamos a comentar únicamente en las de la 15 y la 9, son las más importantes, pero también se introducen la información en la memoria en la NIF 7, también se introduce algún tema de existencias de la NIC 2 y otros temas menores. Pero las más importantes son las que aquí están señaladas, NIF 13, NIF 15, parcialmente NIF 9 y no NIF 16. Y de ellas se comentarán solamente la NIF 15 y la NIF 9 después de que Silvia nos comente los aspectos más importantes del reglamento. Evidentemente, en estas intervenciones brevísimas que vamos a tener, lógicamente no podemos abordar toda la casuística de la reforma, pero sí que trataremos de dar unas pinceladas que puedan servirles a ustedes de orientación de la vía que digamos se ha llevado para este Plan General de Contabilidad reformado y también para el reglamento de auditoría, del cual paso la palabra con mi agradecimiento a Silvia López Magallón. Muy buenas tardes a todos y en primer lugar mi agradecimiento para Felipe y para el IEB por permitirme compartir con todos ustedes algunas reflexiones preliminares sobre el contenido del nuevo reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas. En primer lugar, yo llamaría la atención sobre el largo periodo de tramitación que ha tenido este texto legal. Desde el año 2017, en el que empezaron los primeros trabajos preliminares para el desarrollo del texto reglamentario, hasta el propio proceso de audiencia pública que se produjo en octubre del 2018, pues ya estamos hablando casi de un periodo de un año largo. El texto que hemos tenido en borrador y con el que hemos estado trabajando todos y cuyo contenido detallado conocíamos era precisamente el texto que salió en la audiencia pública en octubre de 2018.
Después, posteriormente, pasa un texto distinto al trámite de Consejo de Estado y, por supuesto, el proceso de aprobación definitivo con la publicación en el BOE el 30 de enero del 2021 es un texto que tiene mayor nivel de modificaciones todavía. Con lo cual, la verdad es que estas modificaciones que han ido sufriendo el texto reglamentario, junto con el hecho de que no todas ellas han sido publicitadas durante todo el proceso de tramitación, y que es un texto enormemente largo, estamos hablando de 141 artículos y 100 páginas de reglamento, bastante complejo en cuanto a su contenido y demás, pues hace que simplemente podamos dar algunas pinceladas preliminares, porque al menos a mí no me ha dado tiempo como para entrar en un proceso de estudio pormenorizado como para poder ver todos los vericuetos y todos los detalles y efectos concatenados que pueden tener los distintos artículos, ¿no? En relación con todo esto, obviamente los efectos van a ser múltiples y no podemos abarcar en una intervención como la que está prevista hoy la totalidad de ellos. Yo me voy a limitar a hablar de 3 áreas que me parece que por su contenido y por sus novedades, pues quizá vayan a ser las que mayor nivel de impacto tengan en lo que es la ejecución de la auditoría de cuentas. En este sentido, voy a hablar del contenido del artículo 16, que trata de la documentación de la evaluación y revisión del trabajo realizado por los auditores de cuentas sobre la información financiera de las entidades que componen el conjunto consolidable, es decir, hablar de la auditoría de las cuentas consolidadas. Hablaré algo del área de independencia, que está cubierta en el capítulo segundo del título segundo y que tiene una longitud bastante extensa, va del artículo 37 al artículo 64, con lo cual obviamente mi intervención va a ser muy superficial, un poco para saber lo que hay aquí introducido. Y por último voy a hablar o comentaré algunos de los aspectos que tiene que ver quizá con la parte más novedosa del reglamento, que es todo lo que tiene que ver con la organización interna del auditor y que está regulado en el capítulo cuarto, título segundo. Hablando ya del contenido de las cuentas anuales consolidadas, en la exposición de motivos lo que viene a determinar el reglamento es que lo que está haciendo es desarrollar el mayor alcance que la regulación española prevé respecto a las normas internacionales de auditoría. Y en este sentido, aunque de la lectura de la Ley de Auditoría de Cuentas no se desprende que efectivamente exista un mayor nivel de requerimiento por parte de la regulación española, sí que el reglamento ha entendido que ese mayor requerimiento existe y, por tanto, entra a su desarrollo. Parte de la base de que existe una obligación por parte del auditor del grupo para realizar una revisión del trabajo realizado por parte de los auditores de las entidades que forman parte del conjunto consolidable y que esa revisión tiene que quedar documentada de forma detallada en los papeles de trabajo de la auditoría consolidada. Cuando estamos hablando de las entidades que forman parte del conjunto consolidable, es importante recordar que estamos hablando de las sociedades dependientes y de las sociedades que se integran por integración proporcional. Es decir, estaríamos hablando de las líneas de control y de las entidades que están por integración proporcional, no tanto de las entidades, digamos, vinculadas o de las asociadas que no estarían dentro de este tipo de este precepto. Esta revisión que tiene que realizar el auditor de cuentas del grupo, sí que el reglamento reconoce que el nivel de detalle de la misma y el propio proceso de revisión dependerá de las características del conjunto consolidable y de las circunstancias específicas de las entidades que forman parte del mismo. Es decir, no en todos los casos habrá que tener el mismo nivel de documentación o nivel de detalle. Lo que sí ocurre, también define, es que debe de reflejar de alguna forma los criterios tenidos en cuenta para la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material a efectos de la auditoría de las cuentas consolidadas. Estamos siempre hablando desde una perspectiva consolidada, no estamos hablando de la auditoría específica de las entidades por sí mismas, no estamos hablando de la auditoría de las cuentas individuales o de la auditoría estatutaria de las sociedades que pertenecen a un grupo, sino que estamos hablando siempre desde la perspectiva del consolidado. Entonces, tendrá que reflejar los criterios que ha tenido en cuenta el auditor a la hora de identificar y valorar los riesgos que provienen de las entidades del conjunto consolidable a efectos del consolidado y de cuentas consolidadas, y esos riesgos podrán derivarse tanto de los riesgos relativos al negocio, tipo de negocio que realizan las entidades del conjunto consolidable, de las transacciones que realizan esas entidades del conjunto consolidable, del propio procesamiento de las transacciones y del control interno que está instaurado dentro de las entidades que están en el conjunto consolidable.
También tendrá que estar considerando y deberá de documentar los riesgos considerados en la planificación del trabajo, es decir, aquellos que ya el auditor ha evaluado como riesgos bien significativos o bien de un grado alto o bajo a la hora de realizar la auditoría consolidada, la naturaleza, extensión y momento de realización de las pruebas para responder a dichos riesgos y los aspectos concretos que se hayan producido, hayan sido revisados del trabajo. Y a estos efectos, como mínimo, debería de estar hablándose o debería de estar contemplando la naturaleza de las pruebas y el momento de realización de las pruebas de auditoría que se hayan definido, la información descriptiva sobre poblaciones, criterios y métodos utilizados para la determinación y selección de muestras en aquellas pruebas que se estén haciendo con un enfoque muestral, con un enfoque selectivo, de los resultados de esas pruebas, investigaciones realizadas sobre las desviaciones, pruebas complementarias, extrapolación de los resultados que se hayan alcanzado y procedimientos adicionales, así como cuestiones concretas que hayan sido discutidas con el auditor de los componentes o el auditor de las entidades que forman parte del conjunto consolidado. En una palabra, en los papeles de trabajo de la auditoría consolidada, de la auditoría de las cuentas consolidadas, debería quedar documentado el proceso de identificación y evaluación de riesgos, la planificación del trabajo a realizar para dar cobertura a dichos riesgos, así como el detalle de la revisión de los papeles de trabajo, del trabajo realizado en cuanto a pruebas efectivamente realizadas, criterio de selecciones muestrales, ejecución de pruebas complementarias y obtención de conclusiones. Un alcance, la verdad, es que bastante más amplio del que está previsto hoy por hoy en la NIA 600, que es la NIA 600, que es la norma que de alguna forma está cubriendo o está regulando el trabajo de auditoría de consolidación. En este punto, la verdad es que la introducción de estos nuevos requerimientos pues hace que la normativa de auditoría española vaya a provocar un cierto grado de divergencia en relación con las normas de auditoría internacionales y con las prácticas de auditoría que tienen nuestros colegas de los países del entorno más cercano, por no ya hablar de terceros países fuera de la Unión Europea. Y en este sentido, probablemente tengamos que los auditores españoles hacer un esfuerzo importante en la implementación de todos estos nuevos requerimientos, que hubiese sido más fácil si hubiésemos esperado, más fácil o más sencillo, más, digamos, más común a todos, si se hubiese esperado al resultado de la revisión de la NIA 600 que está actualmente en marcha por parte del IASB. Esta norma está en proceso de revisión, como les decía. De hecho, ha sido publicado recientemente un special draft para comentarios y cuyo objetivo también está persiguiendo, pues de alguna forma, reforzar ese trabajo de supervisión y revisión por parte del auditor del grupo del trabajo que realizan los distintos componentes. Esperemos que cuando esa norma se produzca ya en definitivo y ya esté cambiado, pues este proceso de divergencia vaya otra vez convergiendo, pero también es probable, cuando tenemos textos legales distintos que dicen cosas parecidas pero diferentes, que se nos quede algún punto pendiente que de alguna forma haga que siga existiendo cierto grado de divergencia entre la normativa española y la normativa internacional y la normativa que nuestros colegas de otros entornos y otros países puedan tener. Respecto al apartado de independencia, que como les decía, el capítulo segundo del título segundo de la ley, estamos hablando de un desarrollo sumamente detallado. Más o menos el 20% del articulado del reglamento se refiere a temas de independencia. La verdad es que es un tema francamente complicado, francamente complejo y que requiere de alguna forma un análisis muy, muy, muy detallado. De alguna manera, pues al final el capítulo segundo lo que viene es a reconocer el sistema dual de sistema de análisis de amenazas y salvaguardas que ya establecía la Ley de Auditoría de Cuentas, conjuntamente con circunstancias y relaciones que generan ciertos grados de incompatibilidad, porque existen determinadas circunstancias que se considera que el auditor no tiene una independencia suficiente para poder actuar y este sistema dual es el que viene a desarrollar una vez más el reglamento. En este sentido, pues la sección primera habla del principio general de independencia y introduce determinadas precisiones en relación con la prohibición de participar en la gestión y toma de decisiones en relación con la entidad auditada, así como regular el proceso de identificación y evaluación de las amenazas a la independencia.
La sección segunda de este apartado habla del tema de incompatibilidades, es decir, ya estaríamos hablando de situaciones que generan incompatibilidad con la función del auditor. Y en este sentido, este apartado incluye 3 subsecciones a su vez, que son las causas de incompatibilidad derivadas de situaciones personales del auditor, causas de incompatibilidad derivadas de la prestación de servicios. Y en concreto y en relación con la prestación de servicios, me parece interesante resaltar la introducción del sistema por el cual se puede evaluar cuando un servicio tiene una incidencia significativa para el auditor. Recordar que la Ley de Auditoría de Cuentas permite la prestación de determinados servicios siempre y cuando no tengan una incidencia significativa. Bueno, pues esta incidencia significativa, el nuevo reglamento lo mide en función de un doble efecto de materialidad. En primer lugar, no puede superar el límite de materialidad definido por el auditor para la ejecución del trabajo. Introduce un segundo límite que viene definido por la no superación de uno de los 2 parámetros que marca el reglamento, que me parece el 3% del volumen total de activos o el 5% del volumen total de cifra de negocios de la entidad en cuestión. Uno el parámetro que sea más representativo, en cada una de las circunstancias habrá que ver, pero lo cierto es que al final lo que se está requiriendo es que no superen ni la materialidad definida para el auditor a efectos del trabajo de auditoría, que podría estar perfectamente definida en términos de beneficio o resultados, y los parámetros definidos por la propia norma. Por otro lado, la sección tercera de este apartado de independencia introduce particularidades en las normas de extensión, que son aquellas normas que afectan a la incompatibilidad, a la independencia del auditor cuando concurren situaciones o servicios que no son permitidos, pero se dan en personas vinculadas al propio auditor, bien por razón de parentesco, familiares, bien por razón profesional, porque sean pues, socios de otras firmas o otro tipo de profesionales que prestan colaboración con el auditor, o quienes pertenecen a una misma red de la que pertenece el auditor, redes profesionales. ¿Vale? Y asimismo también introduce modificaciones en relación con la estructura de la entidad auditada y sus vinculadas. Y a este respecto, además, introduce una graduación, digamos, de todos estos efectos en función del grado de parentesco, del grado de familiaridad, del tipo de relación que tiene con la entidad auditada, del tipo de prestación de servicio o de servicio profesional que se va a realizar en cada una de las entidades, etcétera. Con lo cual, la verdad es que estamos hablando de un tema francamente complejo y que requerirá un análisis pormenorizado en cada una de las circunstancias. ¿Vale? Por último, también en el apartado de independencia, pues existe una sección cuarta que tiene que ver con la contratación de los auditores y con la prórroga de los contratos. Y bueno, pues ahí un poco lo que viene a hacer son las prohibiciones posteriores a la realización del trabajo de auditoría y cómo se evalúan estas prohibiciones. Y por último, una sección quinta referente a honorarios. En la parte de honorarios, pues se establece por un lado que los honorarios de auditoría deben de fijarse no solo en función del tiempo, no solo en función de las horas incurridas en el trabajo, sino en función del esfuerzo de auditoría estimado. Y que ese esfuerzo de auditoría estimado debe de considerar no solo el tiempo incurrido, sino también pues, la calificación, la especialización, los recursos que son necesarios para la ejecución del trabajo, así como los recursos tecnológicos que puedas tenerse en un momento dado para realizar el trabajo y la complejidad de las labores que el auditor va a tener que desarrollar. ¿Vale? Por último, se establecen también las reglas para determinar la existencia de dependencia financiera, económica, real o aparente, tanto por concentración de honorarios como por la prestación de servicios distintos de auditoría, ¿vale? Y con una particularidad en relación con la aplicación en el caso de auditorías de auditores de nuevo acceso, que no tienen, por tanto, un periodo de tiempo de relación de auditoría largo, porque esto se mide en términos de honorarios medios durante los 3 últimos ejercicios. ¿Vale? Pasando ya al bloque de organización interna, quizá este es uno de los bloques que mayor volumen de cambio han tenido a lo largo del proceso de desarrollo reglamentario.
Partimos de una situación en la que en los primeros borradores era un apartado sumamente prolijo y muy detallado, con un nivel quizá de detalle excesivo para lo que es un contenido reglamentario, en el que prácticamente se venía a determinar una estructura estándar que tendrían que estar cumpliendo casi todos los auditores, a un texto mucho menos detallado, mucho más de principios generales, en el que de alguna forma lo que se viene a determinar es la obligación por parte del ICAC de desarrollar a través de una resolución el artículo 67, que se refiere al sistema de control interno que debe de tener los auditores. En este sentido, la disposición final segunda establece que el ICAC tendrá un periodo de 3 meses desde la entrada en vigor del reglamento para el desarrollo de las normas de control de calidad y la adaptación de las mismas al contenido tanto de la ley de auditoría, del artículo 28 de la ley de auditoría, como del artículo 67 del reglamento. Es de esperar que esta resolución lo que venga a hacer sea la adopción, con las adaptaciones necesarias, de la norma internacional de gestión de la calidad que está recientemente publicada, con lo que se llama la ISQM1, que, como les digo, está recientemente publicada, si no estoy mal, en el mes de diciembre de 2020, y que de alguna forma pues no se produzca en este proceso un nuevo proceso de divergencia, que no sería en modo alguno aconsejable. Adicionalmente a este proceso de resolución o de desarrollo posterior, en el que vamos a vernos en los próximos meses, el reglamento, no obstante, sí establece que los auditores tienen que contar con procedimientos administrativos y contables sólidos y eficaces, procedimientos de gestión del riesgo que afecten a la propia actividad de auditoría de cuentas, mecanismos de control para los sistemas informáticos y el sistema de control interno, que es el que se verá de alguna forma desarrollado a través de la resolución que hemos hablado. Respecto al tema de organización del trabajo de auditoría, quizá el elemento más novedoso y que yo creo que cabe destacar es la obligación de que los archivos de papeles de trabajo se organicen en archivos digitales, diciendo el reglamento que cualquier documentación que no se encuentre dentro de estos archivos digitales, de estos archivos electrónicos, no será tenido en cuenta a efectos de evidencia de auditoría. Con lo cual, pues bueno, se da un paso importante respecto al tema de digitalización de papeles de trabajo y posiblemente pues para permitir una mejor custodia de la información que se deriva del trabajo de auditoría. Ya entrando en el tema de entrada en vigor y de todo el texto reglamentario, pues el texto entra en vigor en general el día siguiente de su publicación. La publicación fue el 30 de enero, es decir, entrada en vigor 31 de enero, ayer. Salvo 3 apartados concretos. El artículo 62 de honorarios, que afectará a los nuevos contratos o prórrogas de contratos que se realicen a partir de la entrada en vigor. El capítulo 4, que es el que tiene que ver con organización interna, que su entrada en vigor queda diferida a 1 de julio de 2022, porque la norma reconoce que va a haber que hacer un esfuerzo importante en cuanto a las adaptaciones por parte de los auditores a los nuevos requerimientos de organización interna. Y el artículo 65, que tiene que ver con la garantía financiera que los auditores tienen que prestar para realizar su trabajo, que entra en vigor el 1 de julio de 2021. Adicionalmente, existe una disposición transitoria, la disposición transitoria sexta, que dice que tanto el capítulo 1 del título primero, en el que se incluye el artículo 16, que afecta al tema de las cuentas consolidadas, como el capítulo 2, que es todo lo que tiene que ver con independencia, como el propio capítulo de organización interna, se aplicará a las auditorías de las cuentas anuales de ejercicios económicos que se cierren con posterioridad a la entrada en vigor del reglamento. Es decir, para un año natural, todos estos preceptos no serán de aplicación hasta que se produzca la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio que cierre el 31 de diciembre de 2021, es decir, el próximo ciclo completo de auditoría. Esto es así para los años naturales, pero no resulta de aplicación para los años, digamos, con cierres atípicos, con lo cual el reglamento, con toda su extensión, estaría, digamos, en vigor para los cierres de cuentas que se produzcan en febrero del 2021 o en marzo del 2021, que aunque no son muy habituales, pues sí que hay sectores que se pueden ver especialmente afectados, como puede ser pues las cuentas anuales del sector de retail que cierran en esos periodos, y así como otros que tienen cierres de marzo.
Y bueno, pues esto es un poco en líneas generales lo que quería compartir con ustedes. Decir por último, en una pincelada muy ligera, que el reglamento ahonda más en una diferenciación de requisitos respecto a auditores de entidades de interés público, de auditores de entidades de no interés público, marcando de alguna forma que todo el tema que tiene que ver con organización interna, todo el tema que tiene que ver con los requisitos de nuevos requerimientos, archivos, etcétera, incluyen requisitos proporcionales al tamaño del auditor y a la complejidad de los encargos, de forma que esto hace que, digamos, sea más, no sé si más fácil, pero sí que permita cierta escalabilidad a la hora de realizar la implantación de todo esto. El resultado último de esto es que va a existir un doble registro de auditores, auditores de entidades de interés público que estén acreditados para poder realizar esos trabajos, y los auditores generales, que serán aquellos que no tengan esa acreditación para poder realizar trabajos de interés público. Y yo por mi parte, pues nada más, y te doy la palabra al siguiente de mis compañeros. Espero no haberme demorado demasiado. Sí, hola Silvia, muchísimas gracias por tu magnífica exposición. Sí, efectivamente ha sido con mayor tiempo que teníamos previsto, pero realmente te lo disculpamos por lo magnífica de tu exposición. Y pues ahora pasamos la palabra a Stefan Mundorf para que nos hable de la influencia de la NIF 15 de ingresos en el Plan General de Contabilidad. Adelante, Stefan. Exacto, gracias Felipe. Buenas tardes a todos. Aquí la NIF 15, cuando se aprobaron todas las normas que estamos comentando hoy por el Consejo de Ministros, sacaron una nota que dijeron, entre otros, esto supone disponer de una normativa contable interna independiente y autónoma por los relevantes efectos fiscales y mercantiles que produce, pero al mismo tiempo adaptada a las NIF UE. Y eso está, como dijo Felipe, está adaptada completamente. La NIF 15 ha entrado íntegramente en derecho español y seguimos los 5 pasos que prescribe la norma a partir de ahora cuando reconocemos ingresos. El primero es identificamos el contrato, después identificamos las obligaciones que establece, el precio de la transacción, asignamos el precio de la transacción a las obligaciones a cumplir y después reconocemos el ingreso. Yo creo que esto dicho así suena bastante bien y simple. Luego, claro, el problema siempre es cuando lo tienes que poner en la práctica y ahí el identificar el contrato, claro, en un contrato puede haber multitud de derechos y obligaciones, pero incluso puede hacer falta combinar diversos contratos, que es más fácil todavía si se firman en la misma fecha, pero también es posible que se hayan firmado antes y ahora hace falta considerarlos todo en este ejercicio. El identificar las obligaciones dentro de estos contratos de transferir bienes o prestar servicios, pues también complicado porque hay que establecer si las obligaciones que hay son únicos, individuales, que llevan a un reconocimiento del ingreso por ese bien o servicio, o si están combinados con otros. Además, hay que pensar siempre en todo lo que se transfiere ahí. Ya tenemos la costumbre, ¿no?, de saber que cuando compramos un vuelo, no solo compramos el vuelo, sino también los puntos de la tarjeta de fidelidad que conllevan, pero ahí hay mucho más tema que puede afectar. El precio de la transacción parece fácil, pero también en muchos contratos es un precio variable y que reconozco, ¿no?, la parte que es poco probable que revierta, pero en cada contrato puede ser un mundo. Asignar el precio de la transacción a las obligaciones a cumplir también suena así bien, pero se complica cuando, por ejemplo, tengo elementos que tienen un precio por sí solo y otros elementos que no lo tienen.
Entonces, ¿cómo separo yo y asigno un valor razonable a cada uno de estos elementos? Y luego, cuando he hecho todo esto, pues reconocer el ingreso con el esquema ya establecido es lo de menos, y se reconoce a lo largo del tiempo, si se presta a lo largo de un tiempo en función del grado de avance o en un momento. Esto es distinto a lo que había antaño, porque ya no distinguimos bienes y servicios. Esa norma cubre de la misma manera ese proceder los bienes y servicios que se pueden vender. Grupos de interés, tenemos ahí al ICAC. El ICAC que ha elaborado la norma y en todo momento ha dicho y dejado claro que ellos entienden que esa norma no es sustancialmente nueva y no debería llevar como regla a un reconocimiento de ingresos distinto, porque todo lo que viene en la NIF 15 de una forma u otra ya estaba dicho en España y adaptado a la normativa española. Esto también figura en el preámbulo, en la parte quinta, donde se dice que realmente no es un verdadero cambio de norma, sino más bien una solución práctica a determinados temas que puede haber sido más en el aire anteriormente. Por ejemplo, el registro de incentivos, de ingresos contingentes, de retribuciones variables o de licencias de uso o de acceso. Pero por el ICAC, más o menos, todo debería seguir su cauce anterior. La CNMV, pues la CNMV obviamente lo que no va a poder tener es reconocimientos de ingresos distintos en las cuentas individuales que en las consolidadas. Hasta ahora, pues puede haber valido, pero a partir de ahora, el que tiene en sus cuentas NIF un criterio distinto a sus cuentas PGC debería darle una vuelta. La agencia tributaria, ¿no? Como dice ahí la noticia del Consejo de Ministros, hay importantes efectos fiscales. Entonces, claro, que teníamos muchas veces, el que tiene un beneficio que luego es el que tributa en PGC y reporta otro, muchas veces más elevado a su grupo que contabiliza bajo NIF, pues también tiene un posible tema, una contradicción que habría que explicar si se puede explicar. Y luego tenemos el público en general, que quizás no verá demasiado de este cambio de norma. A nivel internacional, cuando salió el 15, lo que más se vio posiblemente era en el sector de las telecomunicaciones, porque se diferenciaba después de la entrada en la norma la venta del terminal, del teléfono, de la venta de la línea, que antes había sido tratado de la otra forma, que simplemente llevando el terminal a gastos y reconociendo la línea como se devengaba. Pero mucho más, algo en construcción ha cambiado. Entonces, en resumen, el diablo está en el detalle, la norma es bastante fácil de entender, pero cuando la aplicas hay que darle al coco, como se dice, y yo creo que es una buena oportunidad para reflejar si realmente el modelo de negocio y el modelo de contratación está adecuadamente reflejado en las cuentas. Y con eso ya paso al siguiente ponente. Muchísimas gracias, Estefan, por tu breve, y lo dicen que lo bueno si breve, dos veces bueno, clarísima intervención. Muchas gracias. Pasamos la palabra a José Morales para que nos hable de los efectos de la Ley 9 en el Plan General de Contabilidad. Vamos, unas pinceladas, porque habría mucho que hablar. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias al IEB, muchas gracias a los ponentes y a todos los asistentes por
por estar aquí con nosotros en este pequeño seminario. Nada, simplemente con relación a la parte del nuevo PGC o de los cambios en el PGC en la parte de instrumentos financieros, como sabréis muchos, hubo un primer borrador más oficial en octubre de 2018, ¿vale? Y ha habido algún borrador intermedio más o menos público y luego directamente se ha emitido la última versión del PGC este sábado. Entonces, bueno, entre el primer borrador y el PGC definitivo ha habido algún cambio. No es exactamente igual el borrador que hubo en 2018 con el PGC definitivo. Por ejemplo, un cambio importante, un cambio muy significativo, es el cambio que se refiere a una categoría de activos financieros. Aquí, bueno, todos sabéis que los activos financieros se clasifican en categorías en función de la categoría, los activos y los pasivos financieros. Ahora estamos hablando de los activos. Los activos financieros se clasifican en categorías en función de la categoría, el método de valoración posterior es uno u otro. Y en el primer borrador del PGC había solo dos categorías. Una que se llama coste amortizado y otra que se llama valor razonable contra resultados. ¿Vale? En el PGC definitivo ha aparecido una tercera categoría en línea con el NIF 9. O sea, digamos, este última versión del PGC definitivo se ha adaptado más a NIF 9. Esta tercera categoría es valor razonable contra patrimonio. Activos a valor razonable con cambios a patrimonio neto. Esa categoría no existía en el primer borrador de PGC y ahora en el definitivo sí existe y se adapta a NIF 9. ¿Vale? ¿Quién se mete en esta categoría? ¿Qué activos financieros se clasifican en esta nueva categoría que ha aparecido? Digo nueva, pero en realidad sí está en NIF 9. ¿Qué se clasifica? Pues se clasifican tanto instrumentos de renta fija como renta variable, instrumentos de deuda como instrumentos de patrimonio. En el caso de instrumentos de deuda, de renta fija, se incluyen instrumentos que cumplen el SPPI, no sé si os suena, que digamos solamente pago de principal de intereses, instrumentos simples, instrumentos de renta fija simples, un bono, un préstamo, un instrumento simple que simplemente tenga pago de principal de intereses, no tenga apalancamiento, no tenga derivados implícitos, cosas raras, y además cuyo modelo de gestión sea una especie de modelo mixto, que no es ni puramente negociación ni puramente para mantener establecimiento, sino que se puede cumplir con el objetivo del modelo de negocio tanto si se vende a corto plazo como si es una cartera que se mantiene ahí con un modelo de gestión mixto. Puede ser, por ejemplo, pues una cartera de bonos de un banco que se mantiene, pues bueno, en principio se mantiene, pero si hay necesidades de tesorería inesperadas, pues se puede tirar de esa cartera. Por ejemplo, ¿vale? Una especie de modelo de evaluación mixto. Bueno, pues los instrumentos de renta fija que sean SPPI y que tengan un modelo de evaluación mixto se meten en esa categoría de valoración contra patrimonio. Y en el caso de acciones, en el caso de renta variable, cualquier tipo de acción que la entidad elija, siempre que no sea de negociación. ¿Vale? Al igual que tipo, tampoco las acciones, la inversión en acciones, que no es en la empresa del grupo, por supuesto. Los que tienes en la empresa del grupo tienen su propia categoría. Las acciones que no es en la empresa del grupo, en principio irían a valor razonable contra resultados, ¿vale? En principio irían a valor razonable contra resultados, pero la entidad puede elegir si quiere, voluntario, acción, voluntario, acción, totalmente voluntario e irrevocable. Es voluntario e irrevocable. Se puede elegir, pues, estas acciones, pues, meterlas en esta categoría de valor razonable contra patrimonio. Aquí es curioso que en esta parte de renta variable, en el caso de, digamos que esta categoría decimos que es valor razonable contra patrimonio, ¿vale? Pues en NIF 9, ¿vale? En el caso de renta fija, al igual que en PGC, ese patrimonio pues terminará la cuenta de resultados, pues ante un deterioro o ante una venta. En cambio, en el caso de las acciones, ¿vale? En PGC también termina en resultados, pero en NIF no. En NIF 9 no. En NIF 9, este cambio de valor que va contra patrimonio, pues en su caso la venta se clasificará directamente a reservas. Pero no pasa con la contra resultados. En cambio, en PGC sí. Es la diferencia con NIF 9. Importante, muy importante. ¿Vale? Yo os digo, las acciones, los instrumentos de renta variable que se clasifican a valor razonable contra patrimonio, en NIF 9, ese patrimonio nunca terminará
en resultados, ¿vale? Si acaso se reclasificará a reservas cuando se venda, en cambio en PGC sí terminarán resultados. Cuando haya impairment, cuando haya deterioro o cuando se venda. Supongo que por temas fiscales han querido que eso, para que no haya diferencias fiscales, hayan querido pues, que ese resultado antes o después pase por la cuenta de resultados. Entonces, en PGC sí pasa por la cuenta de resultados. Es una diferencia muy importante entre el primer borrador y el segundo borrador, que se adapta a NIF 9 parcialmente, no totalmente, por esto que acabamos de comentar. Mira, otra diferencia entre los dos borradores muy curiosa, que puede pasar un poco desapercibida, pero vamos, Felipe y yo lo sabemos perfectamente, porque precisamente hemos hablado mucho de ello y hemos hablado con Erika, que es el tema de, por ejemplo, del primer borrador, cuando habla de la categoría de coste amortizado, dice que en todo caso van a coste amortizado los créditos por operaciones comerciales y no comerciales. En todo caso, en coste amortizado. En todo caso. Entonces, decíamos Felipe y yo, hombre, en todo caso, puede que no cumpla el modelo de negocio. Por decirte algo, tú imagínate una empresa, tú imagínate, no, es un clásico, una empresa que tiene muchas cuentas a cobrar comerciales, lo típico, y hace mucho factoring. Hace mucho factoring y vende esas cuentas a cobrar antes del vencimiento y las da de baja. Ya no cumple el modelo de negocio, ya no cumple mantener hasta el vencimiento. Por lo tanto, ya no podría ir a coste amortizado. En cambio, parece que PGC obligatoriamente iba a coste amortizado, por mucho que no cumpliera el modelo de negocio de mantener hasta el vencimiento. Entonces, en la última versión del PGC ya no pone eso. Ya pone que, eso lo tengo aquí, ya dice, con carácter general, dice, en todo caso se incluye en esta categoría, la de coste amortizado, los créditos por operaciones comerciales y con carácter general los no comerciales. Fíjate que dice, en todo caso, créditos por operaciones comerciales y con carácter general los no comerciales. O sea, eso era antes, perdona, y ahora, o sea, antes decía, en todo caso, se incluyen los créditos por operaciones comerciales y con carácter general los no comerciales, eso decía antes, y ahora, con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y los créditos por operaciones no comerciales, o sea, lo abre más, porque claro, no tiene por qué cumplir en todo caso el tema de modelo de negocio y SPPI, ni los comerciales ni los no comerciales. Entonces, eso ha cambiado, ¿no? Eso en cuanto a los cambios del borrador a la versión final, ¿vale? En cuanto a diferencias, por citar alguna, entre el PGC finalmente aprobado y la NIF 9, pues hay varias, al igual que en el caso del tema de la NIF 15. Estefan decía que prácticamente el PGC, el nuevo PGC, la parte del nuevo PGC y reconocimiento de ingresos en NIF 15 pues es equivalente. En el caso de NIF 9 no es así. En el caso de NIF 9 hay diferencias, algunas importantes. Por citar algunas, simplemente, por ejemplo, pues la provisión de por riesgo de crédito. ¿Vale? La provisión de por riesgo de crédito en el PGC, la versión final del PGC, sigue el antiguo PGC o sigue la NIC 39, no sigue el modelo famoso de pérdida incurrida, ¿vale? Que para provisionar primero se tiene que haber incurrido la pérdida, tiene que haber pasado el hecho, y en cambio en NIF 9 se ha pasado la pérdida esperada, con lo cual ahí no concuerda. ¿Vale? Otra, por ejemplo, otra diferencia que puede ser importante es el tema de reestructuración de deuda. ¿Vale? En la reestructuración de deuda, reestructuración es la modificación de términos de pasivo con el mismo acreedor, en el caso que después del TR 10% y test cualitativo, que por cierto, es curioso que el nuevo PGC habla del test cualitativo, cuando las NIF no lo dicen, se supone que hay que hacerlo, pero las NIF no lo dicen, en cambio el PGC se lo dice, y da ejemplos, por ejemplo, paso de préstamo fijo variable, o paso de préstamo normal a préstamo participativo, o préstamo participativo, creo que dice algo así. Se mete, pero bueno, si después del 10% y test cualitativo sale que es la misma deuda, en NIF 9 sí hay un efecto de la cuenta de resultados, en cambio el PGC no. A ICAC, digamos que no le ha gustado ese digamos, efecto en la cuenta de resultados y no lo ha metido en el nuevo PGC. Por tanto, hay una diferencia. En una reestructuración de deudas es una modificación de deudas
con el mismo acreedor, en la que se considera que la nueva deuda es la misma que la antigua, o sea, que no hay modificación sustancial. En NIF 9 sí hay un efecto a la cuenta de resultados, de hecho fue muy famoso cuando salió, en cambio en PGC no lo hay. ¿Vale? En NIF 9, por decirlo rápido, hay que reconocer nosotros la diferencia entre lo que había en balance y los flujos de la nueva deuda descontados a la activo original. Ese efecto no lo hay en PGC. En PGC simplemente hay que calcular la nueva TIR y ya está. ¿Vale? Otra diferencia, pues los pasivos que van bajo la opción de valor razonable. Los pasivos financieros voluntariamente se pueden meter a valor razonable contra resultados bajo la fair value option, opción de valor razonable, porque haya una simetría contable, por ejemplo, con un derivado. ¿Vale? Entonces tú puedes meter voluntariamente un pasivo que no fuera valor razonable contra resultados, lo puedes meter voluntariamente, sí, o ante ciertas, por temas de gestión de valor razonable, por temas de asimetría, etc. En este caso, hasta ahí igual, PGC y NIF 9, lo que pasa es que NIF 9 te dice que en este caso, al valorar el pasivo, el cambio de valor que se te produce por el propio riesgo de crédito no va a resultados, va a patrimonio. En cambio, en PGC todo va a resultados. Pero en NIF se dijo, mira, en estos casos, claro, si tú valoras un pasivo a valor de mercado, valor razonable, cuanto peor vaya la empresa, menos vale el pasivo. Cuanto peor sea la situación crediticia de la empresa, menos vale el pasivo. Y claro, menos pasivo que ingreso. Pues mucha gente dice, hombre, un poco raro que la empresa, cuanto peor vaya, más ingresos tiene. Pues sí, puede ser así, perfectamente. Pero, entonces, en NIF dijeron, mira, pues esta parte del propio decreto, que es un poco raro que sea un ingreso, pues que vaya a patrimonio, por lo menos que vaya a patrimonio, por lo menos que no sea un ingreso. En cambio, en PGC no, en cambio en PGC sí va a ingreso. Sí va a ingreso directamente. ¿Vale? Si una empresa valorara su propia deuda a valor razonable, bajo la opción de valor razonable, y su riesgo de crédito va bajando, de tal forma que para quien tenga el activo vale menos, pero claro, él es un pasivo. Menos valor de pasivo contra ingreso. Pues en PGC, ingreso. Bueno, hombre, supongo que si la empresa va fatal, habrá gastos, o sea, ese ingreso no está solo. Habrá gasto porque sus activos también valdrán menos. Pero viendo aisladamente esto, cuanto peor vaya, más ingreso. ¿Vale? Pues ya por decir una última diferencia, pues por ejemplo las provisiones, en el caso de los avales, de la cantidad financieras, las cantidades emitidas, las provisiones por riesgo de crédito en NIF van por NIF 9, en cambio en PGC no van por NIF 9, van por la norma de provisiones y contingencia, la norma de provisiones. ¿Vale? Y ya está. Muy bien, muchísimas gracias, Pepe, por tu magnífica introducción. Entonces, pasamos ya, en último lugar, pero no menos importante, a la intervención de Julio Álvaro, para darnos alguna pincelada de lo que hemos hablado al principio, que las normas locales españolas pues, se desarrollan con un enfoque diferente. La circular de Banco de España, que suele seguir más a las NIF, y el PGC, que las sigue, pero no tanto y con cierto retraso. Entonces, nos va a dar alguna pincelada en alguna cosa que sean iguales o que sean distintos, el PGC nuevo, el reformado y la circular de Banco de España o las normas internacionales. Adelante, Julio, por favor. Buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias a ti, Felipe, y a IEB por haberme invitado a participar en este evento. La verdad es que lo que voy a dar es unas pequeñas pinceladas. O sea, los anteriores ponentes han estado comentando cómo el PGC reformado pues se ha acercado, ha dado un paso más para acercarse a las NIF sin terminar de converger del todo, ¿no? Entonces, por lo tanto, sigue existiendo esa dualidad de cuerpos normativos en la que, bueno, pues sobre todo aquellas entidades que tienen que formular sus cuentas anuales consolidadas bajo normas internacionales de información financiera de la Unión Europea, tienen que, por un lado, formular esas cuentas bajo esas normas internacionales y las entidades que forman el grupo en sus cuentas individuales siguen el Plan General de Contabilidad. Pero bueno, aparte de esto, en España hay otra dualidad que ya la habéis comentado, ya la habéis apuntado, y es que los bancos, las entidades financieras, no están reguladas por el Plan General de Contabilidad. Para sus cuentas individuales lo que siguen es la circular 4, en este caso la 4/2017 del Banco de España, que es la última,
y esa circular del Banco de España sí que es compatible y cumple con las normas internacionales de información financiera. Es verdad que cumple y es compatible cerrando algunos de los campos en los que hay opciones, pero cumple con las normas internacionales de información financiera. Entonces, aquí existe una nueva dualidad, porque aquellas entidades financieras que tienen como filiales entidades que no son financieras y que por lo tanto sus cuentas individuales aplican el Plan General de Contabilidad, pues hay una diferencia entre las normas que aplican esas filiales y las que aplica el grupo, porque aplica las normas de la Circular 4. Bueno, ahí, un ejemplo muy típico en los bancos son aquellas entidades que tienen, casi todas las entidades financieras en España, pues de tenencia de inmuebles. Esas entidades formulan bajo Plan General de Contabilidad, mientras que el banco pues sigue la circular. No obstante, bueno, pues el ICAC, como habéis apuntado, ha optado por seguir manteniendo esa dualidad de cuerpos normativos y no acercarse completamente a las normas internacionales de información financiera. Esta razón que he apuntado es la que ha hecho que el Banco de España fuera uno de los que presionara en ese tira y afloja entre lo que es, entre lo que es la convergencia y lo que es la simplicidad. Tiraba hacia la convergencia porque él lo ha conseguido, ¿no? Quiero poner dos ejemplos de las diferencias, uno de las diferencias que han sido resueltas y otro de las que no han sido resueltas. El ejemplo de las que no han sido resueltas, que lo acaba de comentar Pepe, es el deterioro de valor de los activos financieros a coste amortizado. Ahí, bueno, por el Plan General de Contabilidad sigue igual que estaba, en el sentido de que sigue con el modelo de pérdida incurrida. De una forma muy breve, pues no se registra provisión en el momento inicial y solamente cuando ocurre un evento que pone de manifiesto la dificultad de cobro. Entonces, bueno, hasta que ese momento no ocurre, no hay provisión. La circular y las NIF lo que siguen un modelo de pérdida esperada. De una forma breve, lo que ocurre es que se registra una provisión desde el inicio del registro de las deudas porque hay una probabilidad de que se produzca un impago. Dicho de una forma breve, porque el tema tiene su miga y es más prolijo de contar. A esto hay que hacer dos matizaciones importantes. El Plan General de Contabilidad, a pesar de que sigue un modelo de pérdida incurrida, permite las provisiones colectivas. Esto ya estaba permitido anteriormente. En la última reforma que se hizo del Plan General de Contabilidad, pero ahora mismo se ha dejado muy claro dentro del nuevo Plan General de Contabilidad reformado. Y otro tema muy importante, el Plan General de Contabilidad, a pesar de que contabiliza bajo la pérdida incurrida, permite las colectivas. Y la circular, a pesar de que sigue el modelo de pérdida esperada, reconoce que hay entidades financieras que pueden no tener los medios para poder tener unos sistemas tan complicados como son los que son necesarios para calcular la pérdida esperada. Y por eso facilita una solución alternativa, que es la que se incluye en el anejo 9 de la circular 4, en el que, bueno, pues básicamente se establecen un sistema muy sencillo basado en porcentajes y que está basado en la experiencia que ha acumulado el Banco de España durante todo su bagaje en pues saber cuáles son las pérdidas que van incurriendo los bancos en su historia.
Por lo tanto, la circular ha hecho que, a pesar de que se siga ese modelo de pérdida esperada, que es bastante complejo de aplicar, pues en el caso de las entidades financieras menos sofisticadas puedan utilizar esta solución alternativa, que es mucho más sencilla. El ICAC, bueno, en este tema se decantó por no ir hasta a converger con las normas internacionales, lo explica por una doble razón. Porque, bueno, para la mayor parte de las entidades que no son financieras, las deudas tienen un plazo menor y además el saldo que tienen de cuentas a cobrar es mucho más reducido que las entidades financieras. Esto hace que el cambio entre la pérdida incurrida y la pérdida esperada sea mucho menos relevante para la mayor parte de entidades que están sujetas al plan general de contabilidad. Yendo ya al último ejemplo que quiero poner, que es un ejemplo en el que sí que se ha resuelto un tema que existía, es el tema del devengo de intereses de créditos con garantías que estén deteriorados. Bueno, esto fue objeto de unas alegaciones que hizo una entidad y de las que se hace eco el dictamen del Consejo de Estado en particular. Y bueno, el tema fundamentalmente es que anteriormente se podía interpretar que no se devengaban intereses cuando el recobro no estuviera garantizado por el puro repago por parte del deudor y no por garantías en el caso de que fuera una deuda bueno, pues soportada con garantías. Lo más típico pues es un préstamo hipotecario, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, o sea, el tema es decir, que si en el tipo de interés efectivo se tiene en cuenta la recuperación de garantías. Bueno, aquí el plan general, la reforma del plan general contable, a pesar de que algunas de los borradores que se manejaron, el tema no quedaba claro y por eso se produjeron estas alegaciones que les comento. En el plan general contable que ha salido las modificaciones del plan general contable que ha salido este fin de semana, queda claro y meridiano que se tienen en cuenta estas garantías para el cálculo del tipo de interés efectivo y por lo tanto para el devengo. Si bien se dice esto, también en este dictamen del Consejo de Estado se dice algo que desde mi punto de vista es muy relevante. Aquí, cuando estamos hablando de tener en cuenta las garantías, hay dos incertidumbres que se abren, que es el valor que tendrá esa garantía y también el tiempo de ejecución, porque si estamos hablando de que vamos a tener en cuenta que se va a recuperar parte del crédito y la ejecución de esas garantías, todos sabemos que los procesos judiciales o extrajudiciales para recuperar esas garantías se demoran en el tiempo y además no son del todo previsibles. Aquí es relevante decir que es muy importante aplicar el principio de prudencia. Estamos hablando fundamentalmente del principio de devengo, pero en el marco conceptual de la contabilidad, aparte del principio de devengo, seguimos teniendo el principio de prudencia, que aunque no sea un principio como antaño pues tenía prevalencia sobre el resto, pero está al mismo nivel y hay que tenerlo en cuenta. Y en este caso, pues desde mi punto de vista y desde el punto de vista del dictamen del Consejo de Estado, es un tema que hay que tener en cuenta. Y bueno, pues esto es lo que les quería contar esta tarde en este breve ratito del que he dispuesto para poder hablar de este tema. Bien, muchísimas gracias, Julio, por tu magnífica intervención, como la de los restantes ponentes, súper clara y aunque resumida por el breve tiempo que tenemos. Solamente he podido ver en las preguntas una relacionada con el COVID. Entonces, en esta, si me permite, yo mismo contestaré. El IASB ha sacado recientemente un documento, no muy largo, pero un documento oficial, no del staff, sino un documento del board,
donde habla de tener en cuenta los efectos del COVID en el incremento del riesgo de crédito, del nuevo modelo de pérdidas, no el de pérdidas incurridas, sino de pérdidas esperadas, pues bien, que se tengan en cuenta, pero que también se haga con un sentido de moderación. En este caso, el IASB hace referencia a otros supervisores, sobre todo en relación con el documento emitido por el ESMA, donde se trata de llamar la atención sobre no llegar a exageraciones. Hay que tener en cuenta el COVID, pero también hay que tener en cuenta el panorama de nuevas vacunas y que también el medio y largo plazo. O sea, de manera que lo que quieren a decir, muy resumido, que porque haya una situación que en un plazo a la vista de 6 meses pues sea mala, no hay por qué extrapolarla a 6 años, por hacer una exageración. Son documentos difíciles de interpretar, pero que tratan de orientar, de manera que ustedes, no tengo aquí ahora la referencia porque tengo la pantalla completa, pero podría, si alguno está interesado, puede escribirme un email y yo con gusto le daré toda la bibliografía. O sea, en los últimos meses hay muchísima información de orientaciones sobre reguladores en relación de cómo interpretar la NIF 9 en relación con las pérdidas esperadas. Bien. No veo que haya ninguna... Hay otra pregunta, Felipe, te la leo. Sí, Felipe, hay una pregunta de Santiago que agradece tu labor y dice: ¿qué ocurre con las nuevas adaptaciones al Plan General Contable en entidades que tienen adaptaciones como podrían ser las ESFL? ¿Se lanzarán adaptaciones para estas entidades? Bien, en el documento del borrador de Plan General de Contabilidad, perdón, ya es el documento, en el Real Decreto, lo que normalmente se ocurre cuando hay una reforma es que las adaptaciones siguen vigentes en aquello que no cambie la reforma. Esa sería la respuesta que yo podría dar. De manera que luego después se pueden ir haciendo adaptaciones sectoriales ya de acuerdo con el Plan General de Contabilidad reformado. Pero en principio deben seguir siendo válidas las anteriores, pero eso sí, en aquello que no discrepe, porque tiene mayor rango el propio Plan General de Contabilidad reformado. Si alguno de los ponentes quiere añadir algo más sobre este comentario. Parece que no. ¿Alguna pregunta más, Blanca? Bien. Bueno, pues... Perdón. Buenas tardes. Hay una pregunta, perdón. Sí. Sí, vamos a ver. Ivonne nos pregunta, tengo una duda respecto a cómo se realizaría el ajuste entre el modelo de pérdida incurrida y el de esperada para aquellos que tienen que pasar de PGC a NIF. Bueno, pues es un tema importante. En este caso no tiene que ver con el Plan General de Contabilidad, sino es por la implantación de NIF. Por ejemplo, en una cotizada que tenga que hacer los estados financieros consolidados con NIF, o si es banco, ya Julio ha explicado un poco cómo la circular ha dado solución intermedia, ¿no? El que tenga que pasar plenamente al método de pérdida esperada, pues tiene que aplicar las famosas 3 etapas. Primero aplicar las probabilidades de default de 18 meses, si hay un incremento significativo de riesgo toda la vida del activo. En estas 2 primeras fases los intereses se devengan sobre el bruto, y si llega a la tercera, que el crédito está deteriorado, pues ya tiene que aplicar también la probabilidad de default de toda la vida del activo, y los intereses solo sobre el neto. Y luego hay casos especiales si el crédito ya, su reconocimiento inicial ya está deteriorado. Entonces, el paso de una a otra, pues tenemos que ir a las disposiciones de la propia NIF 9, que tiene elementos, tiene distintas alternativas de primera aplicación. Ya es un detalle que sería más largo de explicar, pero desde luego los efectos de su primera aplicación
como todas las normas, pues hay una alternativa que es aplicarlo a reservas en efecto de años anteriores. Lo que quiere decir que si el modelo de pérdida esperada le va a suponer un reconocimiento de un deterioro muy superior al que tenía anteriormente, lo normal es que sea superior, que es un modelo más exigente, pues ya en el primer año que aplique ya tiene que aplicar el nuevo modelo. Pero los efectos del momento de arranque, esa diferencia entre lo que tenía que tener ese 1 de enero provisionado en términos coloquiales, deteriorado con un modelo respecto a lo que tenía que tener con el otro, este efecto de años anteriores puede llevarlo a reservas. Ese es el criterio general. ¿Y alguno de los ponentes quiere añadir algo más? Sí, de forma muy resumida, grandes diferencias entre pérdida incurrida y pérdida esperada. Muy resumido y de forma muy práctica. ¿Vale? Antes de nada, y para dejar esto a un lado, si alguien me debe 100 y me va a pagar 20, perdí 80. En el modelo antiguo, en el nuevo y en el de ayer. Eso está claro, ¿no? Vamos a dejar eso a un lado. Y además vamos a dividir en dos mundos. Cuentas a cobrar comerciales y préstamos concedidos. Préstamos concedidos. ¿Vale? La gran diferencia está en los préstamos, y voy muy a grano y a grosso modo. La gran diferencia está en los préstamos en los que no hay problemas. Pues una empresa, bueno, que tiene una probabilidad de default baja, ¿qué tal? No hay ningún problema. En principio me lo va a devolver. No hay nada que me diga que no me va a pagar. Hombre, hay una probabilidad de quiebra. Pues en esos casos, en NIF 9 sí hay provisión y en PGC no. En NIF 9 como mínimo a un año, hay que tener en cuenta la pérdida de un año, la probabilidad de quiebra a un año. ¿Vale? En NIF sí hay esa provisión y en PGC no. ¿Vale? Eso es en cuanto a los préstamos. ¿Qué pasa con las cuentas de seguridad comerciales? ¿Vale? Las cuentas de seguridad, muy a grosso modo, las cuentas de seguridad comerciales a lo mejor pasa lo mismo. Así vistas como, incluso vamos a verlas si queréis como cartera, vistas como cartera, por un lado, digamos, en NIF 9, pues siempre, digamos, esa cartera de cuentas a cobrar que en principio no tiene problemas, en NIF 9 se aplicará seguramente en lo que es el método simplificado y se tendrá que ver pues, una probabilidad de, pues, a lo mejor se puede dividir en sectores, se puede dividir en áreas geográficas y una probabilidad de quiebra hasta el vencimiento de las mismas, normalmente. ¿Vale? En cambio, en PGC, en principio, si están bien, no hay que provisionar nada. Lo único, a lo mejor, lo que es los certification period, lo que es el inculpant or reported, lo que es el que haya ya algunas cuentas a cobrar, estadísticamente sepa que no vas a cobrar ya en las que hay problemas y no me he dado cuenta. Lo único eso, lo inculpant or reported, pero es la única provisión que hay que dar en las que están bien. ¿Vale? En cambio, ya os digo, en cambio en 9 sí hay que provisionar la probabilidad de quiebra en cualquier caso, a un año, o ya os digo, en cuentas ahora comerciales, como el modelo simplificado, pues a un año o al vencimiento. Muchas gracias. Muy rápido, sí, porque la pregunta es dinámica. Sí, lo que pasa es que ella preguntaba por los efectos. O sea, el cambio efectivamente es el que hay, pero hay unos efectos que en los efectos al inicio pues se pueden llevar a... Pero efectivamente, como bien ha explicado Pepe, la gran diferencia es la que él ha dicho, de que en el modelo de pérdida incurrida solamente si pasa algo, eso sí, individual o colectivo, pero el método de pérdida esperada, desde el primer año que se reconoce un activo ya hay que aplicarle una probabilidad, que puede ser pequeñísima, pero hay que aplicarle ya. Que normalmente este primer periodo de probabilidad de default de 12 meses, lo lógico es que se aplique sobre carteras, no sobre deudor a deudor, que eso es la fase siguiente. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más, Blanca? Sí, hay otra pregunta, es que las leo un poco a medias, pero bueno, parece que dice, no parece haber diferencias relevantes entre los antiguos disponibles para la venta y los nuevos activos financieros a valor razonable con cambio en patrimonio neto, salvo la designación específica de instrumentos de patrimonio. ¿Cabe esperar que en primera aplicación todas las inversiones en disponibles se reclasifiquen a esta cartera para evitar impactos? ¿Tienen identificadas diferencias relevantes o advertencias? Bueno, yo creo que sí que es posible, pero por la vía que ha explicado José Morales. O sea, en los títulos de deuda
si efectivamente se puede justificar el modelo mixto, van a ir de forma natural a la cartera de valor razonable con cambios en patrimonio neto, con lo cual que es como estaban antes, y los títulos de capital, sin embargo, solamente van a ir a esa categoría si se opta por ella. Esa es la diferencia. De manera que es una opción que tiene. Entonces, una empresa que tiene posibilidades de todo lo que tiene disponible para la venta, pasarlo a la categoría de valor razonable en cambios en patrimonio neto, pues sí, es posible. Una parte, si cumple el modelo de negocio y el SPPI, como ha explicado Pepe Morales, es a la parte de títulos de deuda o préstamos normales o créditos normales, y la parte de acciones que no sean de consolidación, como es bien explicado, también pueden ir a esa categoría, pero ya utilizando la opción, porque si no utiliza la opción, la forma natural sería a valor razonable con cambio en pérdidas y ganancias. No sé si Pepe quieres completarlo. El micrófono. Perdón, Felipe, que tenía mute. Sí. Muy rápido, por dejar claro muy rápido, efectivamente una cosa es que la valoración, el método de valoración es igual, valoración contra patrimonio, y otra cosa es que el criterio de clasificación, al final, en gran parte va a terminar lo mismo, pero el criterio de clasificación es distinto. Antes era una especie de, por decirlo, un cajón desastre, era como una categoría por defecto, antes, el disponible para la venta, y ahora, valoración contra patrimonio, se meten, pues, lo que hemos explicado antes, lo que es renta fija y renta variable. No digo que no vaya a terminar lo mismo o muy parecido, pero digamos, el criterio de clasificación no es igual. Solo un caso, por decir un caso de algo que no tendría por qué clasificarse en la misma categoría. Tú imagínate un bono comprado, que los hay muchos, cuyo rendimiento está referenciado en una cesta de acciones. Antes tú podías coger, separar el derivado implícito y ya el bono desnudo, llamémosle, meterlo a valoración contra patrimonio y poner para la venta. Ahora no. Ahora no hay separación de derivadores implícitos y todo a valoración contra resultados. Una cosa muy importante que dice Felipe, las acciones. En las acciones ahora es totalmente voluntario. Una empresa, la misma acción, inversión en acciones, la puede tener en valoración contra resultados y otra en valoración contra. Sí, efectivamente, confirmo. O sea, en general creo que la conversión para no tener efectos en muchos casos se va a poder hacer por criterios distintos. Uno es por aplicación directa y otro por aplicación de una opción. Pero se puede llegar. Pero va a haber casos, como el que ha dicho Pepe, que a lo mejor pues no. Pero vamos, en un alto grado sí. ¿Alguna pregunta más? No, no hay ninguna pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias primero a los ponentes por sus magníficas explicaciones que nos ayudan a comprender esta importante reforma que aplica el reglamento de auditoría a todas las empresas que se auditan y el Plan General de Contabilidad a todas las empresas, porque junto con la circular pues son las normas locales que se aplican en los estados financieros individuales de todas las empresas. Y muchísimas gracias a las personas que amablemente nos han seguido en esta mesa redonda, que nos hemos extendido un poquito más de lo que estaba previsto, pero creo que la novedad lo permitía. Y nada, agradeciéndoles a todos su atención, a los ponentes en primer lugar y a los asistentes, pues nada, nos despedimos y cerramos esta mesa redonda. Muchas gracias.